el Dios eterno que llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, te bendiga en el nombre poderoso de Jesús, el Cordero de Dios. Bienvenidos. Siendo las 12:17 del mediodía aquí en Argentina, ciudad de Luján, Buenos Aires, quiero darte una vez más la cordial bienvenida. Quiero hablar a la luz de las Escrituras con mucho respeto a un asunto a lo cual he llamado lo falso profético. No vengo a lastimar a nadie, no tengo el espíritu y la intención de lastimar para matar a ningún ministro. No estoy aquí para eso, para mutilar el cuerpo ni para dividirlo, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Vengo como una voz profética de parte de Dios para restaurar, para reedificar lo que está en ruinas. Por cuanto quien te habla es un hombre restaurado que sabe fluir en el Espíritu del Señor y que aprendió equivocándose. Por eso que no puedo venir a lastimar a nadie. Pero hay que hablar la verdad, porque la verdad te hará libre. Y cuando me refiero a que traigo una palabra de Dios, tengo una palabra de Dios en las Escrituras para revelar a tu espíritu, para alumbrar el entendimiento que se ha entenebrecido en muchos por la ignorancia y por las artimañas del error. Hoy voy a hablar acerca del espíritu de la mentira. Un espíritu de mentira que habla por la boca de los profetas. Y quiero que te quedes porque voy a restaurarte si es necesario. Quiero que tengas la humildad de poder sentate, escúchame, examina lo bueno, examinalo todo, retené lo bueno y desechá lo malo a la luz de las Escrituras, no según tu entendimiento, no según tu parecer, sino que deseches lo malo de acuerdo a las Escrituras, que son la palabra de Dios, que tiene vida y espíritu, que es eficaz. Yo quisiera que alguien, por favor, colabore conmigo y comparta en vivo en algún grupo, porque esta palabra de lo falso profético corresponde a una visión que Dios me ha entregado por el mes de diciembre, en los primeros días del año pasado, y ha como alumbrado y reivindicado en el ministerio que Dios quiere que yo fluya, porque muchos
Me conocen como un ministro que Dios usa para sanidad, para milagros, pero no conocen el ministerio profético para arrancar, para derribar y para destruir que Dios ha colocado en mi vientre. Hola Sonia, Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado. Compartí en vivo, hay una flechita ahí, compartir en vivo, para que otros puedan ser parte de esta reunión virtual. Estoy haciendo soporte para que pueda entrar en la palabra ya en unos instantes. Voy a hablar de lo falso profético, cómo opera el falso espíritu de la profecía que pretende hablar en el nombre del Señor, pero es un espíritu de mentira, es un espíritu falso. Y no estoy aquí, como dije hace unos instantes, para lastimar a nadie, no estoy aquí para mutilar la iglesia, no estoy para dividirla, sino por el contrario, estoy para reedificar, para restaurar. Y tenemos que saber que la palabra restaurar significa volver al estado en que fue hecho de un principio. Restauración es volver al principio como fue creado. Perfecto. Esa es la palabra restauración. A lo que Dios se refiere, volver al principio de todas las cosas. En el original. Así que yo quiero que vayas a buscar Biblia si tenés el tiempo para hacerlo, o simplemente que aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. ¿Sabes? Quisiera que por amor a Dios y por respeto a su palabra, prestes atención, como si verdaderamente Dios estuviera frente de ti hablándote. Porque cuando Dios habla, entonces tú y yo tenemos que adorar, tenemos que reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Mientras Dios está hablando, venimos a la conciencia, y es cuando entonces podemos nosotros ser edificados. Amén. Sin más rodeos, quiero entrar en las Escrituras y decirte que si no viste los videos cortos donde hablo de lo falso profético, donde también en algún otro en vivo que hice hace unos días puedas escucharlo, para ir comprendiendo la concordancia del Espíritu del Señor. Bienvenido Ramón, ¿cómo estás, evangelista? El Señor siempre te bendiga, gracias por estar sumándote. Por favor, si tú quieres, puedes compartir este en vivo en algún grupo de WhatsApp, en algún grupo de Facebook, en algún grupo o en alguna persona de Instagram. Compártelo. Necesito hablar este tema que Dios ha colocado en mi vientre. Palabras que no todos los ministros de Dios van a estar dispuestos para ministrar a la iglesia. Y vuelvo y repito, con respeto y con mansedumbre, con el amor que Dios ha colocado en mi corazón.
porque Dios es amor, hermanos, y al que Él ama, dice que lo corrige. Y Dios quiera que pueda Él utilizar este vaso de barro para ministrarte, para edificarte, sacarte del error y reivindicarte al espíritu de la verdad. Vamos a usar Biblia, ¿les parece bien? Si hablamos de palabra de Dios, tenemos que usar Biblia, primeramente como fundamento y sostén de lo que vamos a hablar. En el primer libro de los Reyes, capítulo 22, vamos a leer para poner contexto. Dice que 3 años, en el verso 1, vuelvo y repito, primer libro de Reyes, capítulo 22. Alguien que me escriba, por favor, en la pantalla el texto. El primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 1 en adelante. 3 años pasaron sin guerra entre Siria e Israel, pero al tercer año aconteció que Josafat, rey de Judá, bajó a visitar al rey de Israel, llamado Acab. El rey Acab, el rey del reino de las 10 tribus, que era llamado el reino de Israel. El esposo de Jezabel, para que muchos se aperciban de dónde se desprende lo falso profético. De Acab, el esposo de Jezabel, rey de Israel. Cuando dice Josafat, era el rey de las 2 tribus de Israel del sur, porque Israel estaba dividido 10 tribus por el norte y 2 tribus por el sur. Y estos 2 reyes se reunieron para volver a recuperar lo que habían perdido. Verso 3 dice, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿saben que Ramot de Galaad nos pertenece y nada hemos hecho para quitarla de la mano del rey de Siria? Se estaban complotando para volver a recuperar y para volver a quitarle a este rey impío lo que era de Israel. Y Josafat dijo, ¿irás conmigo a la guerra a Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, a Acab, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Esto es para que ustedes vayan entendiendo el contexto en el que estamos hablando. 2 reyes que se complotaron, se unieron para ir a pelear contra el rey de Siria. Ahora, para ir entrando en el mensaje de lo falso profético, quiero que me acompañes en el versículo 6. Entonces el rey de Israel convocó a los profetas. Ahí está. Comenzamos a hablar de lo profético. Entonces el rey de Israel, llamado Acab, convocó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? ¿Por qué Acab había convocado, escúchame,
Acab, el rey de Israel, llamó a los 400 profetas que él tenía en el reino. ¿Por qué? Porque Josafat había propuesto que consultara a los profetas. Entonces el rey de Israel convocó a estos 400 profetas y les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Y ellos respondieron: sube, porque Adonai, escucha, la voz profética dice: sube porque Adonai la entregará en manos del rey. Los profetas le estaban diciendo: ve, Acab, porque el Señor entregó en tu mano la victoria. Ve, sube, entra, conquista. La voz profética de los profetas de Acab estaban diciéndole que el Señor te entrega en tu mano la victoria. Pero Josafat preguntó: escucha, el rey de las 2 tribus del sur, dice Josafat, ¿no habrá aquí además un profeta de Yahweh? ¿What? ¿Cómo? El rey de Israel, Acab, había llamado a 400 de sus profetas, pero ahora Josafat dice: además, ¿no habrá aquí un profeta de Jehová? Porque la diferencia es bien clara. Hay profetas de hombres de autoridad que están adulando, hablando bien a los reyes de la tierra. Pero hay otro profeta llamado Micaías, el profeta de Jehová. No era profeta del rey Acab. No estaba en la élite de los profetas de Israel que hablaban en el nombre del Señor para agradar al rey. Lo falso profético habla para agradar a los hombres que están en eminencia, que están en autoridad. Ahí fue un rema, Sama, Abba, Eshamaya, ay, Mai. Qué corriente de unción, hermanos. Sama la halima, Shima la hama. Qué hermoso que está esto, qué dulce que es para mi vientre esto. Aleluya. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Yo sé que tú vives en nosotros, tus hijos, pero de cualquier manera te damos la bienvenida para que vengas a reinar en medio de nosotros. Verso 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat: aquí hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza para bien, sino siempre para mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey de los profetas del Señor.
Verso 9, entonces el rey de Israel llamó a cierto eunuco y le ordenó, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imlá. Aleluya. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono. Escucha esto porque hay una rema hermosa acá. Y el rey de Israel dice que estaba con Josafat, cada uno estaba sentado en su trono, vestidos con sus mantos de realeza, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban ante ellos. Es decir, los profetas de Acab, los 400 profetas estaban declarando palabras proféticas delante de los reyes que estaban sentados con ropas reales, cada uno en su trono. Y esto rápidamente me hace mirar hacia un poco al norte de América, arriba de nosotros en Argentina, en Sudamérica, más al norte, y miro a el presidente usurpador Nicolás Maduro, que hay mucha iglesia y muchas voces proféticas que se paran delante de él para profetizarle el bien, así como lo hacían los profetas de Acab, que profetizaban para agradar al rey, para hablar bien, para que el rey sintiera placer de lo que ellos estaban profetizando en el nombre del Señor. Igual que Nicolás Maduro, que escucha a los profetas que están hablando mentiras, que están diciendo que Dios te escogió, que eres el próximo apóstol de la nación de Venezuela, que tú eres un apóstol además de ser un presidente elegido y puesto por Dios. Así en los días del rey Acab habían profetas de la casa de Israel que hablaban bien a los oídos de Acab para agradar a los reyes. Por eso que no es en vano que dice la Escritura que estaba Josafat, rey de Judá, y Acab, rey de Israel, los dos vestidos con ropas reales, sentado cada uno en su trono, escuchando a los falsos profetas que hablaban en el nombre de Jesús, en ese entonces, en el nombre de Jehová. Segunda característica, lo falso profético siempre va a estar enfrente de aquellos reyes que aman la mentira. Reyes o personas que están en eminencia y que quieren y aman escuchar la mentira, para engrandecer sus nombres, para inflar su ego, porque ellos no quieren la gloria de Dios, ellos quieren la vanagloria, ellos quieren escuchar vanagloria, ellos quieren perpetuar su nombre y lo hacen con la autoridad de la voz profética que habla en el nombre del Señor. Por eso que estos 400 profetas del rey Acab hablaban diciendo, sube porque el Señor te lo entregará en tus manos. Y sabes, en el verso 10 dice, verso 11, y Sedequías, anota el nombre Sedequías, hijo de Kenana, que había hecho unos cuernos de hierro. Por favor, préstame atención. Como si Dios estuviera hablando por mi boca.
como si Dios estuviera hablándote enfrente de ti. Porque voy a entregarte algo hermoso que Dios abre en las Escrituras para ti y para mí. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. ¿Quién era Sedequías? Era un profeta de estos 400. Uno de los 400 profetas del rey Acab, de la nación de Israel. No era un muchachito, era un profeta de la nación de Israel, que estaba al lado del rey Acab. Se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice Jehová, con estos embestirás a los sirios hasta acabar con ellos. ¿Cuántos vieron profetas que hacen simbología profética? Y la simbología profética, de ahí viene la palabra simbología, es lo profético. No es que sea mentira, es verdad. Existe lo simbólico. Por eso que profetas como Isaías corría desnudo por las calles de Israel para indicar la desnudez y la vergüenza del pecado de Israel. Eso es simbología profética. O sea, número 3, lo falso profético obra como lo verdadero. Número 1, habla en el nombre de Jehová. Número 2, hace las mismas cosas que los profetas de Dios hacen, simbologías proféticas. Vamos al Nuevo Testamento. Un profeta llamado Ágabo agarró el cinturón del apóstol Pablo, se lo ciñó en sus manos y dijo: así amarrarán de quién es este cinturón y lo azotarán y hasta lo podrán matar, profetizando que a Pablo lo iban a atar y lo iban a azotar y hasta podía correr el riesgo de la muerte. Ágabo era un profeta de Dios que estaba haciendo un símbolo profético, porque los profetas de Dios hacen símbolos proféticos para indicar lo que va a suceder. Y los falsos profetas hablan igual que los verdaderos. Dice el verso 12: y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y triunfa, porque Jehová lo ha entregado en tu mano. La unanimidad de lo falso profético se hace una sola voz. Por eso que es difícil de discernir cuando habla un profeta falso, porque hay muchas voces que están unánimes hablando lo mismo en las naciones. Todos los profetas hablan lo mismo. Aquí vemos que los 400 profetas estaban unánimes, estaban juntos, hablando un mismo mensaje profético al rey Acab. Sube, rey, porque el Señor Jehová lo ha entregado en tu mano. No era Sedequías el que estaba hablando y profetizando que iba a conquistar al rey de Siria. No, eran 400 profetas. Pero había un profeta de Jehová, uno solo, llamado Micaías, quien tenía el mensaje profético de parte de Dios para Acab.
Aleluya, verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, el eunuco que mandó el rey a llamar a Micaías, le habló diciendo: aquí está. Ahora las palabras de los profetas declaran el bien al rey a una sola voz. El eunuco estaba diciéndole: aquí están los profetas, Micaías, ¿ves? Hablando a una sola voz. Wow. Declara el bien al rey, sea pues tu palabra como la de ellos, y anúnciales el bien. Otra de las características de lo falso profético es la manipulación. Habla bien, Micaías. Declara el bien como los demás profetas, para que te vaya bien. Pero los profetas de Jehová hablan así. Pero Micaías dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso declararé. Y cuando llegó ante el rey Acab, el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiremos? Pregunta: ¿por qué el rey, en forma irónica, sarcástica, le pregunta a un profeta de Jehová la misma pregunta que le hizo a 400 profetas? ¿No era suficiente la voz profética de aquellos 400 que hablaron el bien, que hablaron victoria? Porque a Acab le gustaba escuchar vanidad, vanagloria, mentiras. Todo aquello que inflara su ego era lo que Acab quería escuchar, pero él sabía en su espíritu que estaba enfrente de un profeta de Jehová. Él sabía que estaba frente a un profeta de Dios que no hablaría para agradarle a él, sino que hablaría lo que escuchara hablar al Señor. Y Acab tiene un contexto bastante complicado porque era el esposo de una sacerdotisa de Baal, una profeta de Baal, pero que hablaban en el nombre del Señor de Israel. Porque los falsos profetas hablan en el nombre del Señor para engañar. Poderoso Dios. Verso 16. Pero el rey dijo, verso 15. Y Micaías le responde al rey Acab con ironía, porque Acab quería escuchar lo mismo que le había sugerido el eunuco del rey. Micaías habla lo mismo que los profetas, habla el bien sobre el rey. Entonces, con ironía, Micaías dice, sube a la guerra, dice, y serás prosperado, y Jehová lo entregará en tus manos. Pero Acab le dijo, ¿cuántas veces
tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová. Porque aquellos que escuchan lo falso saben que es mentira, pero les agrada y prefieren creer en la mentira en lugar de creer a la verdad. Ejemplifico en los días de hoy. Dios me dice, yo estoy viendo un montaje como una empresa que Dios pone en tus manos, siendo que esa persona, yo creo en que Dios prospera, yo creo en que Dios bendice, pero hay falsos profetas que hablan para inflar el ego tuyo, y Dios no puede bendecir, no puede entregar grandeza a alguien que todavía está atado al pecado. Dios tiene que enderezar lo torcido primero, tiene que sanar lo que está enfermo. ¿Cómo Dios te va a entregar grandeza? ¿Cómo Dios te va a entregar bienes? Si con los bienes te vas a perder 2 veces, hijo del infierno. Ahora, si enderezaste lo torcido, si confesaste tu pecado y te apartaste de él, alcanzarás misericordia. Dios es el Dios de Abraham. Dios es el Dios que bendijo a Abraham. Lo enriqueció. Yo creo en el Dios de Abraham que bendice. Pero Abraham no era como Acab. Abraham era amigo de Dios. Abraham le tenía temor a Dios. Abraham no escuchó a ningún profeta, escuchó directamente a Dios, porque él era padre de la fe. No me quiero ir de contexto, pero la concordancia del Espíritu quiero dar lugar. Aleluya. Entonces, en el verso 17, le dijo Micaías, miré a todo Israel, esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y a Jehová que decía, estos no tienen amo, no tienen dueño. Retorne cada cual a su casa en paz. El profeta Micaías le estaba diciendo que él estaba mirando a Israel en esta guerra como esparcido por todos lados, como ovejas que no tienen dueño, que no tienen pastor. No vayas a la guerra, le estaba diciendo. Déjalos que vayan en paz a sus casas. La verdadera voz profética, a través de la misericordia y del amor que Dios guarda a Israel, con el mismo amor que Dios te está guardando a ti, de los falsos profetas. Que está diciendo, no te metas en visiones que yo no he declarado, no te metas en lugares que yo no te he enviado, por más que las voces unánime de los profetas estén diciendo lo mismo. Cuidado, no siempre que todos hablen lo mismo sobre ti significa que Dios esté hablando. En las Escrituras aquí está.
Verso 18. Y el rey de Israel, Acab, dijo a Josafat, el rey de Judá: ¿no te dije que no profetizaría acerca de mí el bien, sino el mal? Y él dijo: por eso oigan la palabra de Jehová. Micaías dice: yo vi a Jehová sentado en su trono y al ejército de los cielos alrededor de él, y a su diestra y a su siniestra. Y decía Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? El profeta de Jehová, Micaías, estaba viendo en visión al Señor, diciendo y escuchando: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y se presentó un espíritu ante Jehová y dijo: yo lo induciré. Y le dijo Jehová: ¿de qué manera? Y respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: ciertamente lo inducirás y prevalecerás. Dice Jehová: ve y hazlo. Tremendo lo que estoy leyendo, palabra revelada, poderosa de parte de Dios. Porque en la visión que estaba mirando el profeta de Jehová, la visión que estaba mirando Micaías, era como el rey Acab caía en Ramot de Galaad en la guerra. Estaba mirando cómo un espíritu se presentó delante de Jehová en los cielos, diciendo que él lo induciría y yo seré un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Porque cuando tú resistes la verdad, un espíritu de mentira te guiará por la boca de los profetas falsos. Escúchame, y lo hace con permiso de Dios, por cuanto no han creído a la verdad y han amado la mentira. Dios los entrega a un espíritu y a un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Sabes? Hay un termómetro que a mí me indica que yo soy un hombre que habla la verdad, porque no es viral. Lo falso se hace viral. ¿Cuánto quisiera yo, primeramente Dios, que esta palabra corra y empiece a enderezar lo torcido en muchos ministerios apostólicos y proféticos, en muchas iglesias evangélicas pentecostales que han abrazado la mentira, que han abrazado la vanidad de la vida, que en lugar de hablar del evangelio del Mesías, están hablando vanidades, están profetizando mentiras, están mirando falsas visiones, están hablando de la propia inspiración humana, torciendo las Escrituras. Quiera Dios
que alguien pueda ser alumbrado. Aquel pueblo que estaba asentado en tinieblas, luz les resplandeció. Que la luz del Evangelio, que la luz que alumbra el entendimiento, porque Satanás, el diablo, ha cegado los ojos del entendimiento, ha puesto velos para que la luz del Evangelio no resplandezca en los corazones. Que el Señor que venció el pecado, que el Señor que venció al diablo, que el Señor que venció a la muerte, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Usamalaise melahuasei. Aleluya. Verso 23. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues Jehová ha decretado el mal contra ti, Acab. A todos los que tienen el espíritu de Acab, Dios ha decretado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, Sedequías era uno de los 400 profetas, seguramente el más importante, por eso que aquí está su nombre, uno de los profetas principales del rey Acab. Se acercó hacia Micaías y lo golpeó en la mejilla. Y dijo: ¿por qué camino pasó el Espíritu de Jehová para hablarte a ti que yo no lo vi? Los falsos profetas se enojan cuando escuchan hablar a un profeta de Dios. Por eso dice que lo golpeó en la mejilla. Y irónicamente diciendo: ¿por dónde pasó el Espíritu de Dios que yo no lo vi cuando habló contigo, Micaías? Como diciendo: yo soy el profeta más importante, primeramente tiene que hablar conmigo. ¿Cuántos hay que dicen: no, yo no recibo esa palabra porque a mí Dios no me habla lo mismo? Y se enojan con la voz profética de Dios porque aman la mentira. Y Micaías, en el verso 25 estoy, y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás, Sedequías, tú lo verás aquel día cuando vayas de aposento en aposento para esconderte. Es decir, huirás. Tú lo verás y tendrás miedo y te esconderás. Entonces dijo el rey de Israel a Acab: toma a Micaías y hazlo volver a Amón, príncipe de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, meter a este en la cárcel y darle pan y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y el rey y el profeta Micaías le responde ante la sentencia que estaba dando Acab sobre Micaías. Dijo Micaías: si vuelves en paz, Jehová no habló por mí. Y agregó: oídlo todos los pueblos. Hasta ahí la palabra de Dios. No hay mucho para aclarar, ¿verdad? ¿Hay más para decir?
Micaías le estaba diciendo al rey Acab: si tú vuelves en paz de la guerra, si la visión que yo miré al Señor, que era para destruirte, para que mueras, entonces Jehová nunca habló conmigo. Si yo soy profeta, le estaba diciendo, tú vas a morir. Así le dijo Micaías al rey Acab. Porque lo verdadero profético no busca quedar bien con los hombres de autoridad. Los verdaderos profetas de Dios comen pan y agua de aflicción por hablar la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a renunciar a la mentira y a la vanagloria de la vida ministerial que estás viviendo? Porque claro, los profetas de Baal, los profetas de Acab, comían manjares, se sentaban en la mesa del rey. Pero aquí las escrituras dicen que Acab murió en la guerra. Síguelo leyendo. Verso 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Y sirvió a Baal y se postró ante él y provocó a ira. Dice, y provocó a ira. Y provocó la ira de Jehová, el Dios de Israel. Así que, hermanos, Dios quiere que te vuelvas al camino por el que caminó Abraham, Isaac y Jacob, la senda antigua que es por la fe. Quiero hablarte con sinceridad. Vuélvete a la senda antigua. Deja de andar presumiendo, deja de andar hablando engaños y mentiras, porque al igual que estos profetas hablaban creyendo que era Dios el que les estaba hablando, pero era un espíritu de mentira que guiaba al rey Acab. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la verdad, a lo sencillo. A cierta persona le dije, hay mucha gente que está muriendo y está entrando en una eternidad sin Dios. Estamos hablando de cómo ser un empresario exitoso, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de mensajes de sanidad, estamos hablando de mensajes que son consecuencias del Evangelio. La prosperidad es una consecuencia
de mirar primeramente el reino de Dios y su justicia. Menos mal que dice, y su justicia. Porque la justicia de Dios es Cristo. Vamos a Hechos capítulo 3. Vemos a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón, en el templo La Hermosa. Y él mira a los ojos y le dice, míranos lo que tengo, yo te doy. Le dijo, no tengo plata, no tengo oro. Le estaba diciendo eso porque lo que él necesitaba no era plata y oro, era a Jesucristo. Tú necesitas predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Tú y yo necesitamos presentar a Cristo en el pórtico de Salomón, en las calles de Samaria. Necesitamos presentar a Cristo, no necesitamos dar plata y oro, sino que lo que tenemos que dar. Levántate, le dijo Pedro, y tomándolo por la mano derecha, el cojo de nacimiento comenzó a andar. El cojo no saltaba de alegría alabando a Dios porque recibía plata y oro, porque recibió a Cristo. La salvación, la sanidad, la bendición integral están en Cristo. Necesitamos hablar de Cristo para que lo verdadero profético pueda fluir. Cuando hablamos de Jesús, el espíritu de la profecía es Jesucristo. Y cuando hablamos de Él, cuando hablamos su palabra, entonces lo verdadero profético te asegura que estará contigo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Cuando hablamos de Jesús a la gente, el verdadero espíritu de la profecía estará contigo, te lo aseguro. Estará contigo. Vamos, por favor, muchos tienen que renunciar al espíritu de la mentira que se puso delante de Jehová para inducirte. Por cuanto creíste a la mentira, por cuanto abrazaste lo falso profético, Dios te entregó a la mentira que tú quieres creer. En lugar de escuchar que necesitas arrepentirte de tus pecados, preferiste escuchar que serás un empresario exitoso, que serás un prominente político, pero sin arrepentimiento no hay fruto. Dios nos ha puesto para que llevemos fruto, dice la palabra. En Juan 15. Iglesia, es tiempo que volvamos a las Escrituras sagradas. Es tiempo que volvamos al arrepentimiento, a la penitencia, a meditar, a parar y a examinar nuestros caminos. ¿Qué estamos diciendo amén? ¿A qué y a qué mensajero estamos recibiendo de parte de Dios? ¿Los mensajeros y los profetas de Acab o el mensajero y el profeta del Señor? Yo sé que la forma en que yo hablo es difícil de soportar, porque la mentira no soporta la verdad.
La mentira no quiere a la verdad. Por eso que Jesús, el que dijo, yo soy la verdad, habló acerca del diablo, el adversario, diciendo que cuando él habla, habla mentiras, porque es padre, tutor de la mentira, autor, padre de mentira, padre de mentira. ¿Quién te crees que se presentó delante de Jehová diciendo yo lo voy a inducir a Acab? Satanás. Tristemente, hay muchos que hablan en el nombre de Dios, declarando palabras proféticas, y es Satanás el que está hablando. Si no fuera por esta sagrada escritura que he leído, yo sería un hereje, un detractor, un maldiciente. Pero aquí está escrito. Padre, y para terminar, yo denuncio en los altares de la Iglesia Apostólica y Profética, denuncio en la Iglesia de Cristo este espíritu de mentira, denuncio lo falso profético que está en los pórticos de la entrada del santuario, allí en tu iglesia, en el lugar de reunión. Denuncio en el nombre de Jesús este espíritu para que sea sentenciado en los infiernos. Y así como Acab murió en Ramot de Galaad, en los montes, así por el decreto de Dios, este espíritu de mentira, este espíritu falso, este espíritu de falso profético, muera en tu iglesia, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, y por tu sangre sello este decreto. Amén y amén. No pretendo aplausos, no pretendo fama, ni ofrendas. Quiero que lleves esta palabra. Quiero que lleves esta palabra a alguien que está envuelto en lo profético de mentira. Voy a dar características de este espíritu. En los días de hoy. ¿Cómo lo podemos identificar? Dije, habla lo que te gusta escuchar. Vanidad, mentiras. Tú serás el prominente político más importante de América. Dios te levanta, como dijo aquella profeta en el año 19 pasado, diciendo a el presidente Macri, Dios te toma de tu mano, te viste de ropas reales, mi siervo eres tú, yo te pongo para gobernar. Serás reelecto. Y lo decía en el nombre del Señor. Alberto Fernández fue el presidente electo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, iglesia? Que estamos creyendo a la mentira.
Apocalipsis 22 dice que los que aman y practican la mentira no entrarán en la ciudad santa. Más Biblia, por favor, más conciencia en el Espíritu Santo. Si tú te haces parte con ellos, eres cómplice. Si tú das tu dinero en esos lugares, estás diciendo, me gusta lo que enseñan y estoy colaborando para que sigan. Recuerda que lo falso profético hemos aprendido es unánime también. Muchos necesitamos arrepentimiento y pedirle perdón a Dios por haber participado en esos lugares. No estoy aquí para juzgar la intención y el corazón de la gente, porque Dios, alguien me puede decir a mí, Diego, pero cuando yo hice pacto con la palabra, cuando yo sembré y pacté la palabra, yo sellé la palabra, a mí Dios me bendijo, pero es que Dios está mirando tu buena intención, pero no está diciendo que es correcto lo que estás haciendo. Estamos aquí para enseñar lo correcto, porque Jesús, trata de imaginarte esto, que Jesús esté parado delante del tanque de Betesda, diciéndole al paralítico, ven, sella la palabra y yo te sanaré. O el Señor lo sana y dice, y después le diga, ahora sella la palabra allí con los sacerdotes. Jesús no trabaja así. Por eso que muchos me aborrecen por lo que estoy hablando, porque el espíritu de la profecía que estaba en la boca de Micaías está en mi boca. Por eso que no me quieren, por eso que yo no soy útil para sus ministerios. A lo largo de estos años no he prosperado, no porque yo habla, mira, usa Malaya, Seya, Kurdi. Lo voy a decir. Es que estoy jugado ya, hermano. Lo voy a decir. Alguien que dice que me quiere, que dice ser mi amigo, que no voy a nombrar, pero que si me está escuchando sabrá de quién estoy hablando. Me dijo, no a mí en persona, no, claro, que yo estoy así, improductivo, que mi ministerio no triunfa, que mis finanzas no fructifican por haber hablado mal de un profeta, por haber golpeado a un profeta llamado Hernán Acosta. ¿Sabes? Él fue mi pastor por 1 año y yo aprendí a descubrir cómo opera lo falso. Y es la primera vez que lo estoy haciendo público, hablando con nombre y apellido. Y entonces, por cuanto yo confronté a un hombre que profetizó cosas que nunca se cumplieron, diciéndome que yo recibiría un llamado telefónico en los próximos días, haciéndome una propuesta a un empresario, porque tú eres un empresario, me dijo. Y hubieron muchos profetas que hablaron eso de mí.
pero nunca se cumplió en 20 años. Nunca la palabra, el Espíritu acompañó esa palabra. Porque yo soy un profeta, porque yo soy un evangelista, un hombre de Dios, que no se enrieda en los negocios de la vida. Satanás te ofrece el dinero, porque a mí me fueron dados los reinos. Solo póstrate y adórame. Y todo esto te lo daré a ti. Porque Satanás quiere darte lo que te gusta. Dinero, money, cash, poder, fama, gloria. Y no tiene nada que ver con los designios que Dios tiene contigo. O sea que yo estoy así, comiendo pan y agua de aflicción, porque hablé mal de un falso profeta que anda detrás del dinero y de su salario. Qué terrible, ¿verdad? Cómo defienden a lo falso y aborrecen como Acab a lo verdadero. Aborrecen a los profetas de Dios, los llevan cautivos y le dan pan de aflicción y agua de aflicción. ¡Qué tremendo! Y aquellos que están consintiendo a lo falso están siendo cómplices de la mentira y serán juzgados bajo el decreto de Dios. Sálganse de ahí, hermanos, porque aunque Dios pueda usar a estos profetas, porque sí, pueden tener dones de evidencia, pueden tener discernimiento de espíritu, pero ellos se han contaminado como Acab con el sello jezabélico. Hoy hice algo que nunca hice, pero era necesario decirlo. A los falsos profetas que envían palabras de maldición, envían palabras de sentencia, yo les declaro públicamente como profeta de Jehová, que en su presencia yo estoy, que ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar, que toda lengua que se levante en contra de mí en juicio, yo la voy a condenar. Que si alguno conspira en contra de mí, lo hace sin mí, dice Jehová, y delante de mí va a tener que caer. Así que suéltame los conjuros que quieras, suéltame sentencias, suéltame lo que quieras, que estoy inmune. Estoy bajo cobertura divina. Estoy bajo protección y estoy bajo victoria. Estoy bajo la herencia de los hijos y de las hijas de Jehová. Haz lo que quieras. Suelta tu veneno. Suelta tu vaho. Suelta la mentira, hijo de Baal. Que no pudiste ni pudieron derribar mi ministerio y no podrán hacerlo tampoco, porque más son los que se apresuran para edificar mi vida que aquellos que se apresuran para destruirla. Más son los que están conmigo que aquellos que están en mi contra. Declaro que el ejército del cielo que vio el profeta Micaías es el cielo y es el ejército que está conmigo. Y con los profetas de Dios que hablan verdad. Nada más. Que el eterno Dios bendiga tu vida con espíritu de verdad y no de mentira. Shalom. Shalom.